Cuando salió la noticia de que íbamos a tener otra live action de Avatar, estábamos todos temblando, porque después del fracaso del 2010 ya no tenemos mucha fe. Y luego encima te enteras que los creadores se han ido por diferencias creativas, pero después de lo bien que salió One Piece, tuvimos un poquito de esperanza. Yo veo empezar la serie con ese manejo de la tierra, toda mi fe depositada en esta serie, toda. Obviamente tiene sus pegas y vamos a hablarlas, pero así por lo general es una adaptación bastante buena. Ahora eso sí, hay cosas que la gente se queja y con razón, cariño. Y vamos a empezar por el principio, literalmente, porque es como empieza la serie animada, y es el machismo de Sokka. Han decidido quitarlo, porque eso al parecer se supone que era algo bueno, porque no, algo más actual. Cariño, el machismo sigue existiendo. Y el punto de que Sokka sea machista es importante en la trama de la serie. Para empezar, no habrían encontrado a Aang si no fuera por el comentario machista de Sokka que hizo que Katara reventara el iceberg. Eso para empezar, literalmente los primeros 5 minutos de la serie. También te habla de los roles que hay en la tribu del agua, que luego en la tribu del norte sí que lo mantienen, entonces ¿por qué a Sokka no? Y si le quitas su machismo, le quitas su crecimiento como personaje, porque es un punto clave. Y no solo estás fastidiando el personaje de Sokka en cierto sentido, sino que también estás fastidiando a las guerreras de Kyoshi, porque es un punto importante. Y es que si quitas el sexismo de Sokka, en cierto modo haces que la serie en sí sea más sexista. Me explico. En la animación, cuando Sokka va a la isla de Kyoshi, trata mal a las guerreras por el simple hecho de ser chicas y las menosprecia, en especial a Suki, que es un personajazo, que acaba siendo humillado por ella y él acaba suplicando que le enseñen, va creciendo como personaje. En la propia serie te van enseñando que esos pensamientos que tiene están mal y cómo los va cambiando. Y es que Suki no le entrena y no empieza a sentir algo hasta que él se lo suplica y va mostrando ese respeto que merecen. Pero en el live action no. En el live action le entra por los ojos a la chiquilla y dice, voy a entrenarle para estar más cerquita. Y de repente se desmaquilla, porque sí, con una toalla que debe estar hecha de la manga de Mulan. Porque, hijo mío, de verdad, semejante maquillaje y de repente te lo quitas en un segundo y estás perfecta, hermosa, preciosa y con otro maquillaje. Por favor. O sea, yo sé que estamos hablando de una serie de gente que domina los elementos, un bisonte volador, pero es que no es necesario y lo haces así, no. Y es que en la serie animada no la ves sin maquillaje, está mucho más adelante y es que no la reconoce. Te quiero decir, has cambiado la trama de ellos dos y es algo que a la gente le encantaba. Y que vale, que es una adaptación y puedes cambiar cosas, vale, muy bien, pero es que hay puntos clave de la serie que a la gente le gustan o que son icónicas o que definen la serie o definen los personajes y la habéis cambiado. ¿Por qué? Obviamente no hay nada sexista en que a la muchacha le entre por los ojos el chaval y todo eso. Y es que en la animación también pasa, también se enamoran. La cosa es que aquí es algo instantáneo y es que en la original, hasta que no le muestra un respeto, cosa muy importante, no empieza a sentir cosas por él. Y es que aquí lo reduces a la chica le gusta al chico, lo entrena para estar más cerca de él y se desmaquilla para que le vea preciosa y hermosa. Es que literalmente la importancia de la frase de soy una guerrera pero también soy una chica es el punto de todo esto. Es que... Pero bueno, tampoco nos vamos a morir por ello. En cierto modo sí que les ha quitado esa importancia, ese badass a las guerreras de Kyoshi y al parecer el crecimiento de Sokka ahora solo va a ser en base a su padre. Y hablando de parejas, el baiteo Zutara en 2024, ¿por qué? ¿Por qué? No se juega con eso. Que por cierto, hablando de Zuko, me habría gustado que su quemadura fuese un poco más real, más fea. El personaje de Katara está siendo demasiado plana. Le han quitado su carácter, era más enfadica, más sarcástica, más boba como su hermano. Ahora es plana, totalmente, es que es plana. Appa y Momo me parecen súper bien logrados. Lo de que Momo muera y le hagan un bautismo, ¿por qué? O sea, está muriendo toda la gente a tu alrededor, resucitas al lemur. Y sinceramente, poder ver las muertes de forma cruel me parece un acierto. Los lugares y el vestuario me parecen preciosos. Las pelucas, bueno, yo no sé qué está pasando con las pelucas últimamente en todos lados, que sinceramente hay cosplayers que te lo hacen mejor. ¿Qué es esa peluca? El flashback del funeral, 10 de 10. Y es que menos mal que no han fastidiado la relación entre Zuko y Airo porque sinceramente es de lo mejor. ¿Que los efectos especiales no son los mejores? Bueno, se esperaba, pero es que están bastante bien. La gente se ha quejado del elenco y a mí me parecen una maravilla. Hay algunos que son un calco. Y si me vas a venir a decir que es que cierta actriz es más gorda, cariño, son niños haciendo de niños, ¿vale? Niños haciendo de niños. No tienen por qué estar buenos niños haciendo de niños. Punto. Y sinceramente lo hacen bastante bien. ¿Podrían mejorar? Sí, pero es que son unos críos. Bueno, que ahora ya no son tan críos. Creo que algunos están por la veintena. Y esto nos lleva a que en la adaptación no va a transcurrir todo en un año, obviamente, porque los actores ya están bastante creciditos. Y eso me parece bien. Lo que no me parece bien es que Aang, en el primer libro, que trata del agua, de aprender el agua. El segundo es la tierra y el tercero es el fuego. Los elementos que tiene que aprender a manejar. Pues en el primero, que trata sobre aprender a manejar el agua, no aprende a manejar el agua. Por favor, usa la excusa de los otros avatares, los espíritus
y ya está, y para adelante. Pero si trata de eso, que me parece muy bien, que quieras ir deprisa corriendo, todo lo que tú quieras, quieras meter muchas cosas por lo menos en la primera temporada para que la gente se enganche y vean por dónde va la cosa. Pero que me metas 13 tramas distintas en un solo episodio, incluyendo tramas que deberían estar en la segunda temporada, es que te lo puedo llegar a comprar, Pero ponme al chaval aprendiendo a manejar un poquitico el agua, un poquitico. Es que es el punto. Y sinceramente no me sorprende que los creadores se hayan ido del proyecto por diferencias creativas. Es que es normal. Y es que se siente como que lo quieren tocar todo y acaban haciéndolo mal porque no se le da la importancia que merece a esas tramas, o como que lo mezclas de cierta manera que dices, es que no me estoy enterando, como lo de los espíritus, que si no sabes de qué va la cosa es que no te enteras, porque no te enteras. Y el túnel secreto, que es algo icónico, queda como cameo. Sinceramente, queda como un cameíto y encima también me lo cambias. No sé, o sea, yo creo que hay cosas que no tienes que tocar. Y si nunca has visto la serie animada, yo sé que es vieja, puede que te cueste un poco al principio, porque es un poquito más infantil, sobre todo al principio, pero de verdad, un antes y un después en tu vida. Te la recomiendo muchísimo. Si te ha gustado el live action, mírate la serie original. Y una vez te la acabes, ve a ver Korra. Es lo mejor de lo mejor. Pero bueno, yo creo que si tenemos segunda y tercera temporada confirmadas, puede que tengamos también a Korra, puede ser en un futuro, estaría muy bien, porque además vienen muchísimos nuevos proyectos de Avatar, así que va a estar la cosa bastante en auge. Y con lo bien que le ha ido esta primera temporada, y que ya me habéis confirmado que va a haber una segunda y tercera temporada, que por cierto, espero que no la caguéis con Toph, por favor, porque es un personajazo, yo creo que es posible que tengamos a Korra, o al menos yo en lo personal lo quiero. Y antes de acabar este vídeo, quiero enseñaros que la cuenta oficial de Avatar ha tirado bifeito al live action. Primero con un post de Aang que en el pie de foto pone 112 años con el corazón de un niño y el propio Gordon le dio like. Luego publicaron a Sokka diciendo que Sokka aprendió mucho como persona durante su viaje. Tula siendo una badass, porque la verdad es que en esta serie se queda un poquito corta, como que no te enseñan el potencial que tiene. Y Suki, cariño, aquí hay bifeito y no lo puedes negar. Pero en fin, a ver qué hacen en la segunda temporada, a ver qué hacen con Toph, por favor, porque como la caguen, yo me bajo de este barco. En verdad no, porque me gusta mucho Avatar y quieres o no me lo veré, pero no tendré tan buenas palabras. Y tú dale a like, campanita, suscribirse y esas cosas, y nos vemos pronto. Bye.